Bendiciones, amados hermanos, mi nombre es Angélica y la palabra que compartiremos hoy la encontramos en el libro de Números, capítulo 18, que lleva por título en la versión Reina Valera, Sustento de sacerdotes y levitas. A medida que hemos ido estudiando la palabra de nuestro Dios, nos hemos dado cuenta que el Dios de Israel es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 nos enseña que todo debe hacerse de manera ordenada y armoniosa, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El libro de Números nos da la estructura de cómo funcionará el pueblo de Israel, ahora que será constituido como una nación libre. Su rey sería el mismo creador de los cielos y la tierra. Este nuevo reino girará en torno al tabernáculo de reunión, que era un santuario portátil que los israelitas construyeron bajo la dirección divina mientras permanecían en el desierto tras su salida de Egipto. Su propósito principal era proporcionar un lugar donde Dios habitaría entre su pueblo y donde ellos podrán adorarle, ofreciendo sacrificios y siguiendo las instrucciones divinas. Este lugar sagrado representará la presencia de Dios y servía como centro de culto y reconciliación entre los israelitas y el Señor. Éxodo 25:8-9 señala: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». En los capítulos anteriores vimos cómo algunos levitas al mando de Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón, no reconociendo que el liderazgo del pueblo de Israel es determinado por Dios y no por deseos humanos. Luego Dios instruye a Moisés para realizar un acto donde a través de una vara, la vara de Aarón, se confirma la elección divina de Aarón como sacerdote y así también sus hijos. En el capítulo que reflexionaremos hoy, el Padre detalla las responsabilidades de los sacerdotes y levitas. Aarón y sus descendientes tendrán funciones específicas como sacerdotes, mientras que los levitas serán los asistentes en el tabernáculo. Recordemos que la tribu de Leví no fue contada en la repartición de la tierra prometida, por lo que el pueblo sería el encargado de sustentarlos a través de las ofrendas, primicias y diezmos, y a la vez los levitas deberán dar una 10ª parte del diezmo como ofrenda para los sacerdotes. Vemos en este capítulo cómo Dios sustenta a quienes le sirven, subrayando la necesidad de dependencia de Él, ya que es Dios quien bendice al hombre cuando está en obediencia, como lo señala Deuteronomio 28. También podemos aprender de este capítulo que el servicio a Dios está lleno de privilegios, pero así también de deberes y responsabilidades, que en este caso incluso les podía causar la muerte. El sumo sacerdote y la tribu de Leví serían los encargados de presentarse ante Dios para expiar los pecados del pueblo. En Éxodo 28, 35-37 señala: «Cuando fue investido Aarón», y leemos en la versión traducción al lenguaje actual: «Así, cuando el sacerdote Aarón entre o salga del santuario para hacer su trabajo, oiré las campanitas y no le quitaré la vida. También debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella, como si fuese un sello, las siguientes palabras: dedicado a Dios. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas y que yo los perdono y acepto sus ofrendas». La responsabilidad que tendrían los sacerdotes y levitas sería muy grande, ya que de ellos dependería la vida y la muerte de Israel. En Lucas 12:42-44 dice: «¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente,
al cual su Señor pondrá sobre su casa. Y luego señala: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si el pueblo dejaba de ofrendar, los levitas se verían en la obligación de salir a trabajar y dejar su servicio, que fue lo que con el tiempo sucedió y trajo la posterior destrucción de Israel. En Romanos 12, 4, 5 se menciona: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sustentar hoy el reino de Dios es nuestra responsabilidad, ya que también hoy el Padre ha levantado a líderes, pastores y maestros que dedican su vida al estudio y al servicio al pueblo de Dios. No descuidemos nuestro deber, ya que de ello depende también la vida o muerte de nuestro pueblo. La reflexión de hoy nos invita a trabajar unidos con el único fin de expandir el reino y a ser responsables con los dones que el Padre le ha entregado a cada uno. Quiero terminar con el mensaje enviado por nuestro apóstol Pedro a los expatriados, a los que están en la dispersión. Primera de Pedro 4 señala: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales, y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan, pues Dios dice en la Biblia: ¿no seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida? Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confía en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia: la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también, esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen: tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Y terminamos con Mateo 16:27, que señala: Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.